la coraza de justicia y calzados calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces vemos aquí, hermano, que hay algunos elementos que son la armadura de Dios. Número uno, ceñidos, o sea, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado con los pies del evangelio y tomando un escudo para apagar los dardos del maligno. Luego continúa diciendo: tomad también el yelmo de la salvación. El yelmo sería el casco sobre nuestra cabeza, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces estamos viendo, hermano, ahí más o menos 6 elementos de la armadura de Dios. Pero escuche en el versículo 18: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y de ahí continúa y dice: y orad por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Entonces Pablo, hermano, estaba hablando aquí y está hablando de la armadura de Dios, que en lo cual todo creyente, todo hijo de Dios debe estar revestido. Usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces como hijos de Dios debemos de tener toda la armadura de Dios en nuestro ser. No podemos tener solo una parte, sino tenemos que tener toda la armadura, porque toda esta armadura espiritual nos va a proteger. Pablo, cuando lo vio a ese soldado romano, le vio su casco y dijo el yelmo. Le vio su coraza, hermano, y dijo la coraza de justicia. Le vio el cinturón, hermano, dijo el cinturón de la verdad, ¿verdad? Le vio sus sandalias, hermano, los guaraches, dirían los hermanos de México, y le vio, hermano, y dijo el calzado, ¿verdad?, del evangelio. Y luego, hermano, los vio con un escudo, los vio, hermano, con una espada en su mano, o por lo menos ceñida aquí, y los empezó a ver y los empezó a describir, hermano, de lo que tenía que tener todo hijo de Dios. ¿Para qué? Para estar preparado, hermano, contra el enemigo, que es Satanás. El hijo de Dios, el cristiano, el evangélico, el que profesa, hermano, la fe de justicia de Cristo Jesús, por naturaleza tiene un enemigo que se llama Satanás, diablo, chamuco, como usted lo quiera ver, ¿verdad? Ese es el enemigo natural de todo hijo de Dios, Satanás. Amén. Pero también, hermano, dentro de ese enemigo Satanás, él tiene diferentes, hermanos, secuaces que lo ayudan a tratar de destruir al hijo de Dios, ¿verdad? Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, ni es omnipotente. Él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él no lo sabe todo y no es todopoderoso como nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Él está en todo lugar porque Él cubre todo. Hermano, Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él sí puede estar en todo lugar y tiene poder. Pero, hermano, usted y yo entonces debemos de cubrir nuestra vida con esa coraza. Y entonces tenemos que entenderla, hermano, esa coraza que va más allá de solo ver un escudo, ver un yelmo, ver una espada, verla físicamente, sino más que todo es ponérnosla espiritualmente, esa armadura. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, hemos visto que hay armas de ataque y armas de defensa. Amén. No todas las armas son de ataque. Por ejemplo, la armadura, usted la mira ahí. La armadura nos habla y dice, son partes que, pero solamente son 3, eran usadas como defensa y corrían el riesgo de rajarse o de aportillarse. O sea, del cinturón, de la armadura, del escudo, del yelmo, del calzado y de la espada, 3 son para atacar y 3 son para defenderse. Ahora, ¿cuáles serían, hermano, las 3 armas para atacar, o las 3 armas que no son de defensa? Número 1 sería la espada, número 2 las sandalias y número 3 el cinturón. Esas, digamos, serían 3 armas que nos sirven para, digamos, para atacar: cinto, coraza, calzado, escudo, yelmo, espada y oración, o sea, los decretos que tendríamos que tener. Pero 3 de estas armas, según lo que yo tengo ahí, usted ayúdeme por favor,
¿cuáles serían las tres armas que necesitamos para defensa? Número uno, yelmo, casco. Número dos, escudo. Y número tres, la coraza. Entonces necesitamos yelmo, coraza y escudo. Esas tres armas son las armas de defensa. Ahora, el yelmo protegía la cabeza, por si había alguien que le quería tirar onda o algo, hermano, como dirían allá, un filazo, ¿verdad? Quererle volar la cabeza, tenía el yelmo, el casco. Tenía la coraza, hermano, para proteger su pecho, y tenía también eso. Entonces veámoslo. Pero estos tres, hermano, podían sufrir rajaduras. El yelmo o el casco protege la mente. La coraza protege el corazón y otros órganos vitales. Era esta parte de aquí, contra las flechas, contra muchas cosas, protegía. Y de ahí, hermano, tenemos el escudo. Protege y apaga los dardos del enemigo. El escudo, hermano, era para ponérselo enfrente, para cuando les lanzaban flechas, ellos se cubrían completamente, y las flechas, hermano, el escudo les protegía. Pero, hermano, estas tres herramientas de defensa pueden tener rajaduras. Pueden, hermano, tener, en Guatemala creo que les decimos cracks, creo yo. Entonces, hermano, eso puede causar que penetre algo y que no cumplan su función de defensa a estas rajaduras, estas armas. Entonces veamos la primera, porque la primera sería el yelmo, el casco, y como está en la cabeza, protege la mente, protege los pensamientos. Entonces veamos esto, el yelmo de la salvación. Pesaba 15 libras, era grueso y no era tan fácil penetrarlo. Ya se imagina usted 15 libras en su cabeza. Pero este era así, necesitaba ser pesado y grueso, porque en eso le protegía la cabeza. Un metal, hermano, delgado, imagínense, a la primera pedrada le traspasaba, no digamos la espada, no digamos, hermano, algo más fuerte. Entonces tenía que ser grueso, tenía que ser pesado. Protege la parte superior del soldado, es decir, la cabeza, la mente, la imaginación. Para destruir los yelmos o cascos, escuche, usaban martillos o hachas para poder penetrar al casco. Mire las armas que utilizaban los enemigos para poder penetrar estas armas. La forma de pelea contra el enemigo, entonces vemos que la vía de la pelea contra el enemigo es en el conocimiento. Satanás asegura su batalla por causa de la ignorancia. Estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de proteger pensamientos, estamos hablando de proteger nuestra mente. El enemigo va a utilizar hachas, va a utilizar martillos en forma de pensamientos en nuestra mente para aportillar, para rajar el casco, el yelmo de la salvación. Ahora, ¿cómo es, hermano, que el enemigo puede utilizar pensamientos y cosas? ¿Sabe cómo lo puede hacer? Cuando nosotros ignoramos los sistemas o las formas de ataque del enemigo. Entonces, la manera que usted y yo podemos, hermano, vencer estas formas de ataques es cuando no ignoramos lo que el enemigo va a hacer. Entonces, lo que necesita la iglesia en este tiempo, hermano, es conocimiento. Lo que sabemos es extremadamente poderoso para vencer. El conocimiento en lo natural produce ventajas y beneficios al que lo posee. O sea que para, hermano, nosotros tener ventaja, debemos de tener un conocimiento, no solo natural, pero un conocimiento espiritual. Porque mire, el ser humano que conoce mucho, tiene muchas ventajas sobre otros. Por ejemplo, aquellos que hablan 2 o 3 idiomas, tienen ventajas sobre otros. Aquellos que trabajan en construcción y se dedican a hacer diferentes cosas, tienen ventaja sobre uno que solo sabe hacer una cosa. Aquel que es profesional en algo, solo se dedica a algo, hermano, sí, correcto, y tiene, hermano, es que le dije que me hizo la seña de dinero, dije yo, sí, de plano, hacen más dinero. Pero, hermano, tienen esa ventaja. Entonces, el que tiene más conocimiento, tiene más ventaja sobre otros.
Lo que el diablo quiere es que tú y yo no tengamos conocimiento de la palabra. Porque si ignoramos lo poderoso que nosotros podemos tener en la palabra, para él es fácil vencernos. Pero alguien que sabe, hermano, y conoce y sabe el poder que hay en la palabra, en el conocimiento, el enemigo no le es fácil penetrar ni con martillo ni con hacha. Entonces necesitamos tener ese conocimiento. Conocimiento, nuestras batallas es con lo que sabemos o por lo que sabemos, y es importante saber las artimañas del enemigo. Necesitamos conocer, dice Efesios 6:11, dice, revestidos con toda la armadura de Dios. Ahora, ¿para qué? Para conocer, para estar firmes contra las insidias del diablo. Dice esta versión, insidias del diablo significa mesodea, que significa métodos, trucos, artimañas, acechanzas. Entonces, cuando el enemigo se para, nosotros debemos de tener el revestimiento de la armadura de Dios para conocer las artimañas. O sea, de qué manera el enemigo va a atacar. Vemos y dice Corintios 2:11, para que Satanás, ¿qué? No tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides. Ahora, aquí esta palabra ardides significa esquemas, maquinaciones, pensamientos. Quiere decir, hermano, que al nosotros tener conocimiento, Satanás no puede tomar, hermano, perdóneme, un método, un truco o una artimaña en contra de ti. Tampoco, hermano, puede pararse y no puede poner un esquema, no puede tener, hermano, una maquinación o un pensamiento, porque tú no lo ignoras, porque tú lo conoces. Muchos, hermanos, escúcheme, sufrimos ataques de parte de Satanás porque ignoramos cómo es que Satanás actúa. Y al ignorar cómo ignoramos cómo Satanás actúa, le echamos la culpa que tenemos a la par. Le echamos la culpa al hermano de la par, al hermano de atrás, al esposo, a la esposa, a los hijos, al jefe, hermano, a todo mundo le echamos la culpa, porque ignoramos realmente de dónde proviene el ataque. Pero cuando usted y yo, escúcheme, tenemos ese conocimiento, sabemos que no es ni el que duerme a la par de nosotros, ni el que está con nosotros, hermano, sino que es el mundo espiritual que se maneja en ese momento. Entonces, hermano, necesitamos tener este conocimiento. Vea, conocer sus trampas y sus clases de armas. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Por qué viene la destrucción de un pueblo? Por falta de conocimiento. Ahora, por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mire que, hermano, esta profecía tan tremenda cuando nos olvidamos del conocimiento. Proverbios 21:16, escuche esto. El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. Quiere decir que todos, hermano, los que rechacemos el conocimiento, no nos va a ir bien, porque seremos destruidos, dice, porque nos falta el conocimiento. Ahora, hermano, ¿cómo podemos tomar el conocimiento? Ayúdeme, hermano, me gustaría escuchar, digamos, su opinión. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros saber? Conocer la palabra, dice la hermana. ¿Qué más? ¿Qué más sería conocimiento? Entender la palabra, aprender, vivir la palabra, tener sabiduría. Entonces, hermano, son cosas que nosotros debemos adquirir para tener conocimiento, porque de lo contrario, si no conocemos, corremos el riesgo de que Satanás pueda usar trucos, engaños, artimañas, pensamientos en nuestra vida y tomar ventaja porque no sabemos o no los conocemos. Mire, ¿cuántos de nosotros tenemos pensamientos, hermano, o lucha en nuestra mente? Todos, día a día. Mire, uno de los pensamientos, hermano, una de las maneras en las cuales Satanás
trabaja, digamos, es en nuestra imaginación. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que usted va, entra a un lugar y mira a una persona y la persona se le queda viendo a usted y dice, de plano le caí mal, o algo sabe. Y entonces, hermano, nosotros ya empezamos a imaginar e imaginamos cosas que ni siquiera pasan. Entramos, hermano, a la iglesia, alguien no nos saluda y este hermano, o sea, de plano enojado, demoniado debe estar ese hermano. Y nos empezamos, hermano, a imaginar y a pensar algo que ni siquiera existe. Entonces el enemigo ataca en el pensamiento. Puede ser lo mismo en nuestra casa. Puede ser, hermano, de algo que pueda estar pasando en el matrimonio y tal vez la hermana dice, de seguro este anda con otra ya. Y comienza el pensamiento de celos, hermano, y esa persecución, y comienzan los problemas. Y viceversa también puede ser. Puede ser que la hermana, ¿verdad? Y el varón ahí también, esta se me hace que algo han de andar haciendo. Y hermano, y a veces no sucede eso. Pero el pensamiento es donde el enemigo ataca. Y si no tenemos, hermano, perdóneme, ese casco puesto, podemos ser presa fácil de la destrucción de parte de Satanás. Entonces, mire, ¿cómo se daña el yelmo? La mente o el yelmo es golpeado con imaginaciones negativas, lo que yo le explicaba. Primero, un ligero pensamiento. Segundo, ese pensamiento es constante. Tercero, crea voluntariamente y con facilidad los pensamientos. Después, los desea materializar. Lo que hemos recibido de Dios no lo debemos menospreciar y dejamos que el yelmo sufra rajadura, porque eso denota tirar el conocimiento de Dios cuando sufre una rajadura, o sea, se escapa el conocimiento de Dios. Pero todo puede rajarse con un pequeño pensamiento. Las infidelidades, hermano, las rebeldías y muchas cosas comienzan con un pequeño pensamiento. Continúa, hermano, pensando todo el día, toda la semana con ese pequeño pensamiento hasta que después queremos materializar lo que hemos pensado por mucho tiempo. Entonces, hermano, necesitamos el conocimiento para detener toda artimaña y todo truco de parte de Satanás en nuestra vida. Si no nos ponemos bien ese yelmo, hermano, perdóneme, corremos el riesgo de que ese casco, ese yelmo sea portillado, sea rajado. ¿Y alguna vez, hermano, usted ha usado algo que está rajado? Algo que, hermano, digamos un vaso, una taza que está rajada, se siente como medio así, ¿verdad? Que ya se va a caer, como hueco, que ya se va a caer, ¿verdad? A veces, hermano, hay herramientas que uno utiliza que están rajadas y dicen, ay, a saber si me va a aguantar. Y usted la enciende y va a empezar a trabajar con ella y ¡pum!, se quiebra. El yelmo, hermano, puede ser de la misma manera si tiene una rajadura. Necesitamos tener en nuestro yelmo sin rajaduras. Entonces, mire pues, 1 Pedro 1:13. Por eso disponeos para actuar con inteligencia y tener dominio propio, dice 1 Pedro 1:13. ¿Cómo debemos estar dispuestos para actuar? ¿Con qué? Con inteligencia. Dice, como hijos obedientes, no os amoldéis a los malos deseos que teníais antes. Dice esta otra versión, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. O sea que, hermano, la lucha siempre va a existir. La pelea siempre va a existir, pero ¿cómo estamos nosotros preparados para resistir esos pensamientos? Yo no sé usted cómo está preparado, pero necesitamos conocimiento para poder estar preparados. Entonces dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes. Quiere decir, hermano, que el conocimiento o lo que teníamos antes no podemos seguirlo manteniendo. Tenemos que crecer a adquirir más conocimiento de lo que tenemos hoy.
No nos podemos estancar, hermano, a quedarnos solo con lo que ya conocemos y decir, es enough, es suficiente lo que tenemos. Tenemos que avanzar, hermano, a algo más. El conocimiento en Cristo no lo podemos dejar ahí. Tenemos que ir más allá de eso. Más allá, hermano, de solo conocer el Salmo 23 y Juan, hermano, 3:16. Tiene que ir más allá de esto. Tenemos que profundizar para no ignorar la manera de Satanás de querer destruir tu vida, escúchame, y la de tu familia. Porque si tú desconoces, tu familia desconoces. Mire, hermano, déjeme decirle esto. Si uno como sacerdote, como adulto, no se compromete en buscar, perdóneme, ¿usted cree que sus hijos lo van a hacer? Si usted como adulto, como padre, hermano, con 5 dedos de frente, ya con una vida, perdone, vivida, ya con hijos, nietos, hermano, qué sé yo, tal vez no todavía, no se compromete a buscar y adquirir conocimiento, sus hijos no lo van a hacer. Porque todo comienza por la cabeza. Todo comienza por nosotros. Entonces, aquí, hermano, nos va la bendición de nuestra casa o la destrucción de nuestra casa, puede ser. Porque algo, hermano, mire, porque comienzan las separaciones, ¿por qué comienzan los pleitos? Por un pensamiento. Usted y yo tenemos que estar revestidos, hermano, perdóneme, con ese casco para guardar nuestra mente. Yo espero que me vaya comprendiendo, hermano. Mire, entonces guardamos nuestra mente y nuestro pensamiento con conocimiento. Ahora viene la segunda arma, que sería la coraza. La coraza, hermano, protegía esta parte de aquí, mire, hacia abajo. Se ponía de aquí. Bueno, para uno saber si una coraza más grande, ¿verdad? Tenía que proteger más. Pero, hermano, pero era una coraza fuerte, grande. Miremos sus características. Pesaba 40 libras. Ya ha hecho usted mate, ¿verdad? Matemáticas. 15 de casco y 40 de coraza. ¿Cuánto sería? 55. Y ya medio quintal encima en dos cosas. Le llamaban el chaleco de metal. Y debían mantenerlo con su brillo natural. Cubría el corazón y otros órganos importantes. Cubría el corazón y otros órganos importantes. Isaías 59:17 dice: se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Esto lo habla proféticamente, lo que iba a hablar Pablo después. Pero la justicia como coraza. Fíjese qué interesante es que conozcamos la justicia de Dios. Una de las cosas de la que habla la justicia de Dios es del perdón. Entonces veámoslo para que podamos entenderlo. Justicia significa parados justamente delante de Dios. Justicia significa la correcta relación con Dios. Justicia significa el correcto entendimiento con Dios. Entonces, la justicia o la coraza de justicia que nos debemos de poner, hermano, sí está conmigo, es la correcta relación que debemos de tener con Dios. La justicia es el correcto entendimiento con Dios. La justicia, hermano, es parados justamente delante de Dios. Ahora, ¿cómo es, hermano? Ayúdeme, por favor. ¿Cómo es pararse justo delante de Dios? ¿Habrá alguien que se pueda parar con justicia delante de Dios? Ahora mire, porque ahí, hermano, nosotros somos justificados por la sangre de Jesucristo. Es la única manera de justificación que tenemos nosotros delante del Padre. De ahí no hay ninguna justicia o obra justa que valga la redundancia, que nos justifique delante de Dios, sino es la sangre de Jesucristo.
Ahora, para pararnos o hablar de justicia, la justicia usted sabe que es el término medio, donde no se inclina ni contra ni un lado ni en otro, sino la balanza se supone que es una balanza justa, correcta. Entonces, cuando hablamos de justicia o de una balanza justa, es que usted y yo tenemos que presentarnos delante de Dios en un término, hermano, medio balanceado. Pero ¿cómo nos podemos presentar delante de Dios, hermano, con algunas cositas? Y déjeme mencionarle una, pues, para algunas cositas dentro de las cosas que nos pueden justificar o injustificar delante de Dios. Y una de las armas poderosas de Satanás es acusar, difamar y condenar. Son las armas favoritas de Satanás. ¿Alguna vez usted ha sentido acusación? ¿Ha sentido condena? ¿O lo han difamado? Solo la hermana Nelly, porque los demás no. Como no oigo aménes, digo yo, ala, qué justos hay por aquí. Pero veamos, hermano, entonces, que esas son las armas favoritas de Satanás. Qué terrible, hermano, es cuando lo acusan a uno. Qué terrible es cuando llega un pensamiento de acusación a nosotros, hermano, y no podemos hacer nada porque nos sentimos acusados. Es más, muchas veces en la iglesia le dicen levante las manos y no podemos por la acusación que pesa sobre nuestras vidas. Muchas veces, hermano, no podemos, hermano, hacer nada porque nos sentimos condenados. Y muchas veces no queremos hacer nada porque sentimos que la gente habla mal de nosotros. Y esas son las armas favoritas de Satanás y sus secuaces. ¿Y por qué cree que entonces se compara la coraza con la justicia? Porque es la que protege el corazón, es la que protege los sentimientos, las emociones. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto, hermano? Perdóneme. Zacarías 3:1 dice: mire lo que hace Satanás. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. ¿Y quién estaba a la par? Satanás estaba a su derecha. ¿Para qué? ¡Hala! Mire qué trabajito. El ángel del Señor y Satanás a su derecha, acusando. Mire el trabajo de Satanás. Veamos este otro, mire. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, de día y de noche. Mientras usted y yo dormimos y descansamos placenteramente en nuestro sillón donde nos acomodemos todo el día, Satanás está trabajando delante de Dios, acusándolo a usted y acusándome a mí. Él no pierde el tiempo, trabaja 24/7 en las acusaciones en contra del pueblo de Dios. ¿Y usted y yo qué hacemos? Gracias. ¿Qué hacemos, hermano, cuando hay una acusación y una condenación de parte de Satanás en nuestra vida? Si con la comodidad que tenemos, hermano, no nos damos cuenta y Satanás nos acusa. No sé si está, es cierto, tal vez solo a mí, tal vez yo me acomodo demasiado, usted no, pero tal vez solo a mí. Pero mire, entonces trata de acusarnos con nuestro pasado. Siempre te echa en cara: ¿te acordás lo que hiciste? ¿Te acordás que hiciste? ¿Te acordás que? Y uno, sí, es cierto. Sí. Pero veamos cómo va el juego. Pues sí, y entonces sí. No, también eso, sí. Hermano, ¿y cómo vamos a pelear si mientras nos acusan perdemos el tiempo? Bueno, que nos sintamos
que no estamos limpios. ¿Alguna vez usted no se ha sentido limpio? Que uno viene, ¿verdad? Y todo está tan tremendo así como hoy, ¿verdad? La alabanza, hermano, un fuego de Dios y todo. Y que nos sintamos decir, no me siento limpio. No me siento, no. Mejor me voy porque no me siento. La casa de Dios, aquí está el fuego de Dios y yo no. Mire, el enemigo facilito nos ganó la batalla. Facilito nos ganó la batalla. Y entonces de ahí dice que nos sintamos injustos. Ese es el trabajo de Satanás. Y eso puede rajar la armadura tuya, la que necesitamos para pelear, hermano, que nos proteja de todo ataque, nos protege el corazón, nuestros órganos internos, rajados, porque nos sentimos condenados, injustos y acusados de parte de Satanás. Cuando la Biblia nos dice lo contrario, que Él ya llevó nuestros pecados, nuestras acusaciones, nuestras enfermedades, todas nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero hermano, escúcheme, pero todavía a estas alturas del partido, sentirnos acusados. ¿Será que o porque seguimos pecando o porque no hemos olvidado? Bueno, entonces veamos qué es lo que puede causar que una coraza sea rajada o la coraza rajada. ¿Usted se ha preguntado qué puede pasar, qué puede causar eso? Bueno, ponga mucha atención. Tal vez a algunos nos pasa, a otros, a la mayoría no nos pasa. La mayoría somos muy santos. Pero mire, dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Bueno, 4 amenes, ya con eso tengo. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Cuando no perdonamos, nuestra justicia es rajada. Y Dios no hace justicia a nosotros, sino la justicia se detiene. Mire lo interesante, que lo que raja la armadura de Dios es la falta de perdón. Yo sé que usted perdona todo. A mí me cuesta, padres, por eso estoy batallando, hermano. Por eso batallo con esto. Pero usted no. Pero por si hubiera alguien, la falta de perdón hace que la armadura esté rajada. Y mire, le puse un texto ahí porque no voy a pensar que me lo estoy inventando. Dice Mateo 6:14 y 6:15, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras transgresiones. Mire qué interesante esto, hermano. Quiere decir que usted y yo tenemos transgresiones. Y que Satanás usa esa acusación porque nuestra justicia está rajada. O sea, la manera de evitar que se raje la coraza es cuando perdonamos a aquellos que nos han hecho daño. Si usted, mi hermano, y yo no perdono, la justicia se detiene. No en toda la humanidad ni en toda la tierra, sino en su vida. Y por eso es que siguen llegando las acusaciones, las condenaciones, porque la justicia ha llegado a detenerse. Y necesita, hermano, ser restaurada esa justicia de Dios en nuestras vidas. Así que si por si hubiera alguien que no ha perdonado, hermano, al tatarabuelo, le invito a que lo perdone hoy.
Si hubiera alguien que no ha perdonado a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, hoy la invitación es a que perdone. No sé qué pudo haber hecho, no sé qué pudo haber causado, pero el perdón es para usted y la bendición es para usted. Hay gente que cometió errores que está tranquila, y a quien se lo cometieron ni duerme ni descansa y pasa amargado porque no ha perdonado. Y lo peor es que esa amargura y esa carga la transmite a su familia, la transmite, hermano, a los que están a su alrededor. Entonces la falta de perdón, hermano, es algo que si no se perdona, nuestra justicia sigue detenida. Y entonces el acusador va a estar al lado siempre. Mira, y esto. Y como uno no perdona, Dios no lo puede perdonar a uno, según Mateo, pues 6:15. O sea, el que no otorga el perdón no es perdonado. Pero ¿quién cree que está sufriendo más? ¿El que cometió la agresión o el que no perdona? El que no perdona. Entonces quiere decir que el que no perdona está como en una cárcel de amargura. Y la llave que va a abrir esa cárcel es la justicia de Dios. Entonces, hermano, estamos viendo que la coraza se puede rajar por esto. Mire lo que le pasó a este siervo, el siervo que no perdonó. Todavía estoy en buen tiempo, no se preocupe. Mateo 18:32. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Te la perdoné. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Mire, qué tremendo esto. ¿Qué deuda tan grande teníamos usted y yo con Dios? Bueno, la mía era una lista tremenda, larga, con muchas cosas que el Señor me perdonó. Y si a mí me perdonó esa lista, ¿no tendría yo que perdonar cualquier agravio que me hagan? Tal vez la suya es una lista pequeña. Yo a usted le veo cara de santo. Pero hermano, pero tal vez algunos le debíamos mucho al Señor. Tal vez algunos, hermano, habíamos cometido pecados y cosas, hermano, terribles que muchos no creíamos que podía haber un perdón de parte de Dios. Hasta la fecha hay muchos que no creen que Dios puede perdonar. Pero le digo, Dios sí perdona. Y entonces este siervo le perdonaron una gran deuda. Pero había otro que le debía un poquito y no se compadeció de él. Lo metió al bote. Y entonces vino el Señor y mire la condena. Y entonces, enfurecido el Señor, dice, ¿lo entregó a quién? Ay, 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 mire qué terrible cuando no hay perdón. Hay verdugos. Hasta que pagara todo lo que debía. Entonces hay un messenger por ahí, entiéndalo. Entonces mire, pues, quiere decir que entonces que cuando hay falta de perdón, hay verdugos que llegan a cobrar. Hay verdugos que el Señor permite que lleguen a la vida de las personas por no perdonar. ¿Qué verdugo puede estar atacando nuestra vida? El verdugo de la acusación, de la condenación, de la difamación, de la tristeza, de la amargura, del enojo, de la enfermedad, de muchas cosas, hermano, hasta de la depresión, hasta de la economía, por no perdonar. Así que ahí, hermano, yo se la dejo de tarea. Y que usted comience a bajar, ahí que el Espíritu le comience a bajar y decir, ¿a quién tiene que perdonar hoy? ¿A quién tiene que perdonar? Porque de lo contrario, así también
mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón. Cada uno a su hermano o a su hermana. O sea que de la misma manera que hizo este Señor enviándole verdugos, así también hará mi Padre, dijo el Señor. Ahora preguntémonos qué verdugos pueden estar rondando nuestra vida. ¿Y sabe qué? ¿Cómo se van esos verdugos? Cuando perdonamos. Cuando perdonamos, los verdugos dicen, ya no tengo nada que hacer aquí. Bueno, ya no hubo aménes. Ay, Dios santo, veamos este. Convicción y condenación son dos cosas que yo creo que usted las vea. Convicción, mire, es esta. Convicción de pecados es por medio del Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento. Y condenación del pecado es por medio del diablo para meternos en tormento. Entonces tenemos que estar sabidos de que convicción del pecado es una cosa. Sí, yo estoy convencido que soy un pecador, pero voy a ir al arrepentimiento. En cambio, la condenación es, sí, soy un pecador y vas a seguir siendo un pecador por esto y por esto y por esto, porque te están acusando. Entonces hay que diferenciar entre convicción y condenación. Pero ambas, hermano, o especialmente la segunda, se alivia cuando tomamos la pastillita del perdón. Ese es el antídoto. Ese es el antídoto para activar la justicia de Dios. Mire, la Biblia describe de una viuda que llegó con un juez que ni temía ni creía en Dios, dice, y ni respetaba a los hombres. Pero dice que la viuda insistió tanto que dijo, ya me cansó esta mujer, así que mejor le voy a hacer justicia porque ya no la aguanto. Entonces mire, hermano, cómo es la justicia de Dios. Cuando uno, hermano, comienza a perdonar, cuando uno comienza a actuar, Dios comienza a hacerle justicia a uno. Déjeme ponerle un ejemplo. Puede ser de que haya, hermano, algo detenida en tu vida, lo económico. Puede ser que lo económico esté detenido en tu vida por falta de perdón. Puede ser que la enfermedad en el cuerpo, puede ser una dolencia, puede ser una enfermedad espiritual detenida o bajo, digamos, bajo la orden de un verdugo por falta de perdón. Entonces, cuando se perdona, cuando se deja en libertad a la otra persona que te causó el daño, tú vas a ser libre. Y la justicia en tu vida se va a empezar a activar. Entonces, los diezmos, las ofrendas que tú das, van a empezar a activarse más. Tus oraciones, las vigilias, hermano, lo que tú haces por los demás se comienza a activar. Lo que tú haces por tu vida, hermano, decir, Señor, yo me he propuesto, pero no puedo vencer esto. La justicia de Dios se comienza a activar. Porque toda vez no haya perdón, se ha detenido esa justicia. Porque entonces vuestro Padre no nos perdonará, dice. Entonces necesitamos soltar a esa persona, a ese ser, hermano. Yo no sé quién fue, pero necesitas soltarlo para que la justicia de Dios se active en tu vida y las bendiciones comiencen a fluir en tu vida nuevamente. No sé qué puede ser, hermano, a quién le está hablando el Señor, pero necesitas perdonar. Necesitas soltar ya de por sí todo eso y dejar de condenar a la gente y ser libre. Y ser libre. Porque, hermano, de lo contrario, mire, una persona que vive bajo presión de la falta de perdón quiere que haya más gente como ella alrededor de ella. Quiere contaminar gente. Una gente amargada quiere amargar a los demás. Una gente de mal carácter quiere que todos tengan ese mal carácter.
Una gente perdedora quiere que todos a su alrededor sean perdedores. Pero una gente que quiere bendecir, quiere que a su alrededor haya bendición. Una gente que es feliz, quiere hacer feliz a los demás. Una gente que tiene éxito en la vida, quiere que los demás a su alrededor tengan éxito. Pero eso solo se logra cuando perdonamos. Yo no sé, hermano, mire, yo le he contado que a veces yo tenía, hermano, ese resentimiento contra mi papá por cosas a veces tan insignificantes, pero tan, hermano, tan valiosas para uno de joven. ¿Sabe qué me molestaba de mi papá? Que no me iba a ver jugar básquetbol. Cuando yo a los 16 años, 17, estaba jugando en liga profesional mayor en mi país, en Guatemala, yo quería que mi papá se sintiera orgulloso de mí, que fuera a ver a su hijo, al más pequeño, hermano, jugando básquetbol en el Gimnasio Nacional de Guatemala. Pero la iglesia y el evangelio me lo había quitado. Y entonces, hermano, yo estaba enojado contra el evangelio y contra mi papá. Y eso me causaba amargura, porque lo veía a él y me enojaba. Y yo veía que, hermano, en la iglesia cómo lo querían a mi papá, y cómo él, hermano, a otros jóvenes los abrazaba, hermano, y eran libres y todo, hermano, de cadenas, y yo, hermano, enojado. Hasta que el Señor tuvo que traer esa libertad y yo poder perdonar a mi papá. Empecé, hermano, a sentir yo realmente la justicia de Dios en mi vida. Y no le digo que soy perfecto, no. Por eso es que he tratado, hermano, yo de lo que mi papá hizo, no cometerlo con mis hijas. Y tratar, hermano, de estar en todas las actividades que puedo, y de apoyarlas, y lo mismo con los hijos espirituales que el Señor nos ha dado. Tratar de estar involucrados con ellos. Pero, hermano, yo no sé qué puede estar en tu vida aconteciendo, pero tal vez, hermano, fue en tu juventud, en tu niñez, o ahora tal vez en esta fecha, de que te causaron un daño, que hay que perdonar, para que se comiencen a activar las bendiciones de Dios en tu vida. Bueno, avancemos, porque ya solo me queda, y todavía me quedan 20 minutos, y ya termino. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire, armaos con el escudo de la fe. Esto es tremendo. Mire esto, pues. Entonces dice, sobre todo, esta palabra que está aquí, sobre todo, en griego significa lo más importante, lo que no debe faltar, lo que completa algo. Quiere decir que armados sobre todo con la fe. La fe significa lo más importante, lo que no debe faltar. Sobre, la palabra epi, sobre, por, delante. De ahí viene todo, es la palabra paz, que significa, pero paz con doble S. Cada uno, todo, todas las cosas, cualquiera que sea, cualquier cosa, debe tener fe. Sobre todo debe haber fe. Cuando se raja este escudo de la fe, entonces hay problemas, porque dejamos de creer y de confiar en Dios. Mire, qué terrible es cuando aquella persona que usted piensa que es su amigo lo defrauda y pierde su confianza y pierde la fe en esa persona. Cuando aquella persona que usted pensaba que era su cuate, ¿verdad? No sé cómo le dicen en El Salvador, su chero, dicen en El Salvador, su best friend en Guatemala y en El Salvador también, ¿verdad? Hermano, que usted ha caminado con él y lo traiciona, y de ahí quieren volver a reanudar la amistad, y ya no es igual. Ya no es igual. Mucha gente, hermano, que piensa que Dios lo ha traicionado,
y ya no confía en Dios igual. Y Dios, escúchame, jamás, never te va a traicionar. Jamás. Pases lo que pases, jamás te va a traicionar. Cuando el escudo está rajado, tu fe está rajada y dejamos de confiar que Dios tiene poder para resolver las cosas. Entonces venimos a caer en el escudo de la fe. Déjeme describirle esto. El escudo romano era de este tamaño, bueno, de un hombre normal, así como yo, de este tamaño. Y era un escudo así cuadrado que los cubría a ellos. Lo ponían enfrente, hermano, y les cubría todo. Entonces ellos, hermano, podían ver y nada les podía penetrar porque estaban cubiertos todos. Así es la fe. Entonces, en el tiempo de los romanos, espero que lo pueda ver ahí, se usaban dos clases de escudos. Una clase es la que se llama el escudo aspes. Este escudo era usado para desfilar, para presentaciones públicas. Era brillante, de metal, de bronce. O sea que era el chulito, pues era el de salir a dominguear, ese escudo de los soldados. Ese escudo era el bonito. Pero había el otro escudo, que era el escudo terios. Ese escudo era como en forma de una puerta. Era alto, del tamaño del hombre. Era de madera, forrado con lámina y cubierto de piel, y era mojado en agua, para que cuando les lanzaran flechas se apagaran. Pero este no era bonito, este no era delicado, este era pesado, pero le salvaba la vida. Entonces veamos la diferencia. Las dos manifestaciones de la fe, pero la fe es una sola. Una, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eso lo dice Efesios 4:5. Ahora mire las dos manifestaciones de la fe. Una, hay un don de fe. Esa usted la mira, 1 Corintios 12:9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Quiere decir que la fe, hay una que es como un don que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Pero hay otra que es un fruto de la fe. Y esa otra manifestación, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces hay dos manifestaciones de fe. Una como don que viene, o como carisma que viene de parte del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Y otra como fruto de fe. Esa la tenemos que cultivar nosotros y hacerla crecer nosotros. Veamos las diferencias entonces, mire. Entonces, el don de fe es el escudo aspes, el don, o sea, el carisma, el que da el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo da el Espíritu Santo de Dios y cómo lo comparamos? Porque este don de fe sirve para desfilar. Este es un regalo de Dios. Quiere decir que este es atractivo, todos lo miran. Este quiere decir que es público, desfilamos con ese don de fe. Este es cuando adoramos, cuando danzamos o cuando venimos a la iglesia, es como un testimonio al público, pero no es para la batalla. Quiere decir que este escudo o este don de fe es para manifestarlo en público. El don para manifestarlo aquí. Cuando alabas, cuando adoras, cuando danzas, cuando caminas, cuando sirves, porque es público, porque lo hacemos para el Señor. Entonces ese es el escudo aspes, que todo el mundo lo mira,
qué chulito el hermano, miren, qué chulita la hermana. Ala, miren cómo brinca, cómo da piruetas en el aire. Gloria a Dios. Es ese don bonito. Pero ese viene como un don de parte de Dios. Pero entonces veamos el otro. Entonces el otro sería el fruto de la fe, que ese es el escudo terios. Ese es el pesado. Ese es el que sirve para trabajar. Entonces este escudo viene de un árbol. O sea, ¿de dónde se consiguen los frutos? Pues de un árbol. Entonces a ese árbol hay que cuidarlo, porque en él crecen los frutos. Entonces el fruto de la fe es algo que usted y yo cultivamos, es algo que usted y yo cuidamos, es algo que hacemos crecer nosotros. Entonces ese escudo es del tamaño de nosotros, de la fe. Así como es nuestra fe, así es el escudo. Quiere decir que si tu fe es chiquita y vas a la guerra con ese, ¿qué pasa entonces si nuestra fe es pequeña, hermano? Perdóneme. ¿Qué te va a cubrir en medio de la batalla? ¿Qué dijo? La jungla. ¿Cuál de todas? ¿Qué nos va a cubrir esa fe? Fe chiquita, hermano. Digamos que mi fe sea del tamaño del micrófono. ¿Qué me puedo tapar, hermano? Perdóneme. ¿Verdad? ¿Qué me voy a tapar si por todos lados me pueden lanzar dardos? Pero si mi fe es grande, se va a estirar de mi tamaño. O sea que mire el tamaño de fe que tengo que tener yo, ¿verdad? Se va a estirar mi fe. Sí. Qué chaparra también. Pero entonces veamos que creció por medio del Espíritu. Creció por medio de meternos con el Espíritu, de alcanzar una madurez espiritual. ¿Cómo se alcanza la madurez espiritual? Ayúdeme, usted que es maduro en Cristo. Leyendo la palabra, dice Jaimito. ¿Y tú? Leyendo la palabra también. Ya dos, mire, leyendo la palabra. ¿Alguien más? Orando, dice hermano Felipe. ¿Ah? Viviendo la palabra, dice la pastora. Poniéndola por práctica. Obedeciendo. ¿Cómo? Congregándose, adorando. Mire, ¿sabe cómo se alcanza la madurez espiritual? Cuando lo que le hacen a usted y le dicen a usted no le afecta, porque usted es maduro. Porque cuando usted es un niño, por todo se enoja, agarra sus tiliches y se va de la iglesia. Porque es que no me tomaron en cuenta, es que hablaron de mí, es que hicieron esto, entonces me voy. Inmaduro. Entonces la madurez no viene por leer la Biblia, no viene por congregarse, viene por cuánto vivimos y cuánto aguantamos, por cuánto usted aguanta. Porque de lo contrario, mire, hágale usted algo a su niño y se enoja, le hace berrinche, ya no le habla, le hace de todo. Inmaduro. Pero lo entendemos, porque dicen en El Salvador, es un bichito, es un cipote, pues. O como dicen en México, un chamaquito, un isto en Guatemala, ¿va? O sea, hermano, es alguien que no es maduro, pero ya semejante viejo con barba, hermano, y todo ahí, y todavía enojado y por lo que le hacen, inmaduro viejo. Entonces la madurez o el fruto de la fe
es, hermano, por cuánto aguantas, por cuánto has crecido en el Evangelio. Que ya que no te den la mano, que ya que no te miren, que no te saluden, eso ya no te afecta, porque tu escudo de la fe es grande y te cubre todo. Que ya hablaron de ti, que ya te condenaron, que ya te acusaron, si todavía te afecta eso, estás inmaduro. Que si vas a hacer otra cosa, hermano, que me voy, que hago lo otro, estás inmaduro. A donde te vayas, te van a ir a envolver en periódico otra vez para hacerte madurar. Es que así hacen los plátanos allá en mi país cuando están verdes y los quieren madurar. Los envuelven en periódico para que maduren más rápido. Entonces algunos, hermanos, como el tiempo ya está apremiando, porque Cristo viene, los tienen que envolver en periódico. Los tienen que empezarle a dar y a dar y a dar para madurarlos, porque no quieren madurar como Dios quiere que maduren. Entonces es necesario que venga la prueba, es necesario que venga, hermano, la humillación, es necesario que te acusen, es necesario que pases pruebas para que el Señor te madure en la fe. Entonces, pero este escudo, hermano, es que casi nadie lo quiere. Pero la madurez te da autoridad sobre muchas cosas. Te da autoridad sobre muchas cosas la madurez. Pero una persona que es inmadura, hermano, perdóneme, es como que le dan a usted poder, ¿verdad? Le dan la espada de luz de Star Wars, y a todo el mundo va a estar queriéndole cortar a usted la cabeza, porque es inmaduro. Y entonces alguien le hace una mala mirada y le corta la cabeza. Así como miren, mala mirada, le corta la cabeza. Pero el que es maduro sabe que va a sacar su espada cuando la necesita, y que al que le va a cortar la cabeza es el enemigo, no a su hermano. Eso lo da la madurez. Eso lo da la persona que es madura. Y por último, este escudo sí es para la batalla. Entonces son tres cosas que debemos de cuidar: yelmo, armadura, escudo. Cualquier rajadura en estos trae consecuencias a nuestras vidas. ¿Dices amén? Bueno, las grandes batallas necesitan el escudo adecuado. Gente que de momento le dan la noticia que tiene una enfermedad incurable, necesitas la fe. Matrimonios de muchos años de fidelidad y de momento viene la atracción de uno de los dos y comienzan problemas, necesitas el escudo de la fe. Hijos que de momento son atraídos con otras ideas, influencias, hermano, y pleitos por el mundo, necesitas la fe. ¿Cómo reaccionar con este escudo o ante este escudo, hermano? Es con fe. Ante las adversidades que atravesamos, necesitamos el escudo de la fe. Yo no sé si el Señor te ha hablado tanto como a mí, pero yo necesito, hermano, orar por usted. Y yo necesito que usted perdone, que es el arma que yo creo, hermano, que el enemigo está usando en muchos de nosotros. Y necesitamos, hermano, quitarle esa arma a Satanás. Ahora le digo, tenía ventaja sobre nosotros porque no teníamos conocimiento de esto. Hoy usted y yo adquirimos un conocimiento. Ya está en usted si quiere ponerlo por obra hoy. Si usted no quiere, yo no tengo problemas. Hay alguien que sí va a seguir teniendo problemas. Hay alguien que va a seguir acusándolo.
Mire, Satanás es como aquellos mosquitos a medianoche, como aquellos zancudos, ¿verdad? Que usted está durmiendo y se levanta usted ahí, prende la luz, a ver dónde está, apaga la luz, así es Satanás, insistente, le gusta la oscuridad para atacar, le gusta los momentos de reposo del cristiano para atacar. ¿Por qué no encendemos la luz y cazamos ese mosquito de una vez? Y le echamos baigón de un solo, hermano. O matamoscas de esos así para aplastarlo de una vez y que ya no se levante. Porque puede usar máscara antigases, hermano, y se va a levantar ese mosquito. Pero mejor lo agarramos y lo aplastamos de una vez. Póngase de pie. Yo quiero invitarlo, mi hermano, una invitación a que si usted necesita, hermano, esta tarde liberarse usted y liberar a alguien por el perdón, yo quiero invitarlo a que usted lo haga. Y quiero invitarlo a que venga al frente. Una de las armas que tiene Satanás es la vergüenza. Y mucha gente a veces no quiere aceptar su vida o lo que está haciendo por vergüenza al que dirán. Pero por vergüenza al que dirán, yo me quiero ir con Dios. Yo prefiero que la gente diga, uy, miren, ese tenía falta de perdón. No importa que diga la gente eso, pero yo quiero activar la justicia de Dios en mi vida. Yo quiero activar el perdón de Dios en mi vida y soltar todo aquello que puede estar deteniendo la bendición en mi casa. Tal vez, cierra tus ojos, hermano. Tal vez tú tienes que perdonar a tu esposo, a tu esposa, gracias, a un padre, a un hijo, yo no sé. Y eso te ha tenido amarrado, no por días, no por meses, por años, por muchos y largos años. Tal vez en tu niñez tuviste ese problema y hasta la fecha lo guardas en tu corazón. Sufriste abandono, sufriste abuso verbal, físico, emocional. Heriste tal vez a mucha gente. Tal vez fuiste, así como yo fui, un hijo rebelde y desobediente, que hería a mi madre muchas veces con mis palabras y mis actos, que desprecié a mi padre muchas veces porque estaba herido mi corazón, porque no los había perdonado. Y viví con esa amargura y esa falta de perdón por muchos años. Y claro, hubieron consecuencias en mi vida. Pero llegué a los pies de Cristo. Y Él empezó a sanar mis heridas. Él empezó a limpiar mis pecados. Empezó a perdonar mis iniquidades. Empezó a restaurar mi vida. Y pude por primera vez sentir el amor de Dios en mi corazón. Pude sentir que por primera vez
Dios existía. Nuestro pastor ha terminado de predicar el tema La armadura de Dios en su segunda parte. Esperamos que haya sido de mucha bendición para usted la exposición de la palabra y que haya traído el oportuno consejo para su vida. Queremos también pedirle que si usted tiene a bien visitarnos, lo pueda hacer. Nos reunimos los días miércoles a partir de las 7:15 de la tarde y también nos reunimos empecé los a días perdonar. domingos a partir de las 10:30 de la mañana. Cuando empecé a dejar Estamos libre ubicados en el 2615 aquellos Crow Court en la ciudad que de me habían hecho daño, 2615 Crow Court en la ciudad de y Anaheim. también empecé También a pedir puede perdón obtener mayor información a de nuestro ministerio en nuestro sitio web www.ministeriosebenezereastbay.com www.ministeriosebenezereastbay.com. Esperamos que nos pueda visitar o si no, seguir en nuestras transmisiones los días miércoles y los días domingos. Queremos invitarle a que también pueda seguir en sintonía nuestra en nuestra próxima transmisión. Que el Señor le bendiga.